Buenas noches, profesor, compañeras. Hola Jenny, ¿cómo vas? Saludo a María Cristina y a Pamela. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Hola Jenny, hola compañera, buenas noches. Bueno, lo primero es pedirles disculpas por lo de hace 8 días, pero ustedes saben que Bogotá ha estado con manifestaciones. El jueves pasado fue una manifestación bien dura, que pues estoy de acuerdo con esas manifestaciones, porque pues ese tipo de cosas no se pueden dejar pasar por alto, pero sí, desafortunadamente me tocó eh, a pie hasta la casa. Pues como a muchos, en ese tipo de situaciones le toca a uno. Desafortunadamente han aprendido ya es fácil colapsar la ciudad, saben cuáles son los puntos neurálgicos y se bloquea completamente la ciudad. Entonces, eso me pasó el jueves. El sábado me conecté, empecé la sesión y no quedó el audio. Me di cuenta como a la media hora, el micrófono, no sé qué tenía, me tocó cambiarlo y no, pues, digamos que no quedó grabada la sesión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a avanzar hoy, vamos a avanzar lo que más podamos el sábado. Eh, Vuelvo y digo, pues el sábado no es obligatorio que ustedes estén, pero el sábado voy a tratar de hacer una sesión bien larga con el propósito de ponernos al día. ¿Listo? Entonces, voy a compartir pantalla. La última vez que tuvimos el encuentro, estuvimos hablando de lo que eran las cuentas por cobrar y hacíamos énfasis en que esas cuentas por cobrar, pues básicamente, digamos que una cuenta por cobrar representa un derecho exigible para una empresa, es decir, algo sobre lo que yo puedo ejecutar ese cobro. ¿Listo? Eh, y esas cuentas por cobrar, por lo general, se suscitan cuando, digamos que se dan ventas a los clientes o cuando le otorgamos préstamos a alguien en la compañía. ¿Ok? Veíamos también dentro de ese componente, digamos que una parte de lo que era la medición, cómo aplicaba el criterio de medición inicial y medición posterior en las cuentas por cobrar. Ay, perdón. Los criterios de medición. Hablábamos también acerca de lo que era el método de interés efectivo. Dábamos más o menos las condiciones que hay que tener en cuenta para esto. Nos metíamos también con el tema de el deterioro, es decir, en qué momento hay que reconocer el deterioro de esas cuentas por cobrar. Y digamos que ese deterioro en esta cuenta tan importante, ese es un aspecto que, digamos que ha requerido especial atención desde el inicio de la pandemia. ¿Por qué? Porque los efectos que trajo toda la emergencia sanitaria, pues afectaron de manera directa las finanzas del sector empresarial al punto en que hasta el momento muchas entidades no disponen todavía de los recursos necesarios para poder responder oportunamente por sus obligaciones. Eh, Veíamos ahí que a qué se le puede aplicar deterioro: a clientes que se encuentran en mora, a clientes que hayan iniciado acuerdos de reorganización, clientes que tengan problemas financieros y clientes que hayan solicitado acuerdos especiales de pago. Eh, También veíamos que en los casos en que se concluya que existe una evidencia objetiva de deterioro, en ese tipo de casos, ¿qué se debe hacer? Pues digamos que lo que nos indica la norma es que se debe contabilizar una pérdida por el deterioro y esa pérdida se lleva en el estado de resultados. Y para efectos de poder evaluar ese deterioro de cartera, pues hay que considerar dos posibilidades. La primera es si la entidad tiene pocos clientes, pues puede entrar a analizar a cada uno por separado para efectos de determinar si existe o no deterioro. Y el deterioro debe determinarse mediante la comparación del importe en libros de la cuenta por cobrar y la estimación que realice la entidad del monto que se va a recibir. Y la segunda
posibilidad es que si la entidad maneja un amplio volumen de ventas a crédito, pues es posible que requiera agrupar su cartera según su nivel de riesgo y poder establecer unos porcentajes de deterioro de acuerdo con el análisis que realice de su posibilidad de recuperación. Entonces, eso, digamos que lo que veíamos desde la óptica del deterioro, veíamos un ejemplo, un caso práctico, y decíamos ahí que pues, la sociedad ABC tenía una cuenta por cobrar a un cliente por valor de 350 millones. El cliente inició un proceso de reestructuración económica y las partes llegaron a los siguientes acuerdos, que se iba a condonar el 15% de la deuda, que se le iba a otorgar un plazo de 6 años sin pago y que la deuda será pagada al cabo de los 6 años sin intereses. Y a partir de esas condiciones, pues veíamos todo el efecto que eso tenía, las repercusiones que eso podía llegar a traer y veíamos cómo en ese tipo de situaciones había que calcular el hacer ese reconocimiento y esa medición inicial con base en el valor presente de ese pago futuro que nos van a realizar dentro de 6 años y que equivale a un costo de 297.500.000. ¿Por qué? Porque le restamos el 15% que le condonamos de esa deuda. Entonces, digamos que vimos la aplicación de ese ejercicio y pues ya aquí entramos básicamente a nuestro ejercicio en Excel con el ánimo de, bueno, nuestro ejercicio en la declaración de renta como tal para poder analizar y ver el impacto que tiene ese tipo de situaciones. Entonces, ay, tampoco. Entonces, me paso aquí a mi archivo. Eh, digamos que en el renglón 38 es en donde está todo lo relacionado. En el renglón 38, obviamente, el formulario 110 de la declaración de renta, es en donde está, digamos que es ahí donde se relaciona todo aquello que tiene que ver con las cuentas, los documentos y los arrendamientos financieros por cobrar por parte de la entidad. Entonces, para entender el impacto que tiene ese rubro dentro de nuestra declaración de renta, entonces lo que hacemos es, nos vamos a nuestra hoja columna vertebral, que es la sumaria de renta, y selecciono lo que son las filas, aquí están ya seleccionadas, de la fila 16 a la 23, ¿sí? Y usted se estará preguntando por esa cuenta de deterioro, cuenta por cobrar, esta última, ¿sí? Que se denomina ajuste a NIF y también por la provisión cuenta por cobrar fiscal. Digamos que esas dos cuentas son deterioros, las voy a separar ahí, esas dos cuentas son deterioros y se ubican en esta parte de la sumaria de renta. Ahora bien, no es que yo contabilice los dos, ¿sí? Es decir, no es que yo contabilice el fiscal y el NIF, sino que al contrario, seguramente en NIF el deterioro me dio 561 millones de pesos, ¿sí? 561 millones de pesos, que es básicamente tomar estos dos datos, esto me da 561.150.347 aquí abajo. Esa es la sumatoria. Entonces, lo que estoy realizando en este caso es contabilizar el fiscal por 438.980.921 y la diferencia entre los 561.150 y los 438.980.000, que en este caso nos da el valor de 122.169.425, esos los registro en una cuenta separada que se llama deterioro cuenta por cobrar ajuste a NIF. ¿Ok? Ahora, aquí vale la pena aclarar que no es obligatorio realizarlo de esta manera. Si usted no lo hace de esta manera, no le va a pasar nada, no tiene ningún problema, no es que la DIAN le vaya a llamar la atención porque, ay, es que usted no aplicó lo que dijo el profe en clase. Cero, eso no va a pasar, ¿sí? Eso es, digamos que eso no es una metodología estándar. Cada quien, como dice mi mamá,
mata sus pulgas como puede. Yo las mato de esta manera. Yo trato de dejarlo muy ordenado porque pienso que en algún momento yo me voy a ir de esa empresa y va a llegar otro contador que se va a coger la cabeza y va a decir, pero ¿cómo esta manera de bruto? ¿Por qué no dejó esto documentado? ¿Por qué no dejó los archivos? Porque ese tipo de cosas lo hago pensando en esa persona que puede llegar después de mí a encontrarse con este tipo de información. ¿Ok? Entonces trato de dejarlo lo más detallado posible para que esa persona entienda lo que se hizo en su momento. Eh, si usted no lo hace de esta manera, tranquilo, no pasa nada. Esto no es un estándar, es simplemente una metodología de trabajo. Eh, y digamos que esto se puede interpretar como una sugerencia que hago para que ustedes puedan determinar fácilmente este tipo de situaciones, ¿ok? Una vez aclarado eso, tenemos que revisar qué ajustes vamos a presentar a las cuentas por cobrar a clientes. Entonces, usted observa que aquí tenemos un ajuste de, en la fila, aquí tenemos en esta columna D, que es la de ajustes, en la fila 16, tenemos un ajuste, eh, tenemos un saldo contable de 1.724.422.030 pesos, ¿sí? Y digamos que lo que tenemos, digamos que haciendo ese ajuste de 55.461.000, nos queda este saldo de la declaración de 1.779 millones. Y usted se estará preguntando, bueno, pero ¿qué pasó ahí? O sea, ¿de dónde salieron esos 55 millones? Digamos que eh, tenemos que irnos a nuestra hoja denominada activos y pasivos en moneda extranjera, acá, y nos vamos a ubicar en esta fila 24 a 27. ¿Listo? Perdón, hasta acá abajo. O sea, todo esto que habla de cuentas por cobrar clientes en el exterior. ¿Ok? Eh, digamos que ahí mm, voy a decir que dentro de mi cartera tengo dos clientes en el exterior que tienen que ver con esta columna A27 y A28, estas dos facturas, la 435.678 y la 980.987. Pues bien, esas cuentas por cobrar o esas facturas hoy me las están debiendo, ¿ok? Entonces, esta factura, la 435.678, me están debiendo 8.000, perdón, $87.654 es lo que me están debiendo de esa factura. ¿Ok? Y de la otra factura de la 980-987 me están debiendo $125.098. Esta es la deuda total de esas dos carteras. En contabilidad, esas facturas están reconocidas a la tasa de cierre, ya que para la contabilidad yo tomo las cuentas por cobrar en efectivo y tomo las cuentas por cobrar en moneda extranjera y las actualizo a la tasa de cierre. Por lo tanto, esa factura 435.678, que es la primera que tenemos acá, eh, digamos que equivale a multiplicar esos 87.654 que me están debiendo por la TRM, que es de 3.432,50, ¿sí? Y eso me da 300.872.355 pesos. ¿Ok? A esa tasa. Ahora, eh, lo mismo debo hacer con la factura 980-987. ¿Ok? En esa fecha de cierre, entonces yo lo que hago es multiplico el saldo que me están adeudando, que son $125.098, y lo multiplico por la TRM de ese día, que era de 3.432,50. Y eso me da como resultado el monto de, ¿qué se me hizo aquí? Estos valores. Entonces, multiplicar esos 87.000 por los 3.432 me dice que el saldo de la cuenta de la factura 435.678 es de 300.872.000. Y de la factura 980.987 es de 429.300.000
398.885. Ahora, en este punto específico, nos toca remitirnos a lo que dice la norma tributaria. La norma tributaria nos indica que cuando hay unas cuentas por cobrar en el exterior, esas cuentas se tienen que reconocer por la tasa histórica. Y la diferencia, en cambio, solo la reconoce fiscalmente cuando se recupera esa cuenta por cobrar. Así las cosas, entonces aquí digamos que vamos a tener otra diferencia entre la parte contable y la parte fiscal. En ese caso, busco cuál es la tasa histórica de la transacción del 20 de junio o la tasa en la cual se declaró, en el caso de la factura 435, 678, acá, en el caso de esa factura, fue por 3.760 pesos con 22 centavos. Por eso ahí esa columna dice tasa histórica, ¿ok? Esa es la tasa histórica. Y de esa primer factura, su tasa histórica fue de 3.760 pesos. Y para la factura 980-987 fue de 3.646 pesos con 22 centavos. De tal manera que ese saldo fiscal va a ser de 329.598.324 para esta factura, para la 435.678, su saldo fiscal es 329 millones. Y mire que el saldo contable es apenas de 300 millones. Y para la factura 980-987, nos arroja un saldo fiscal, digamos que aquí al multiplicar lo que nos deben de la cuenta, que son 125.098, por su tasa histórica, 3.646, eso nos indica que tenemos un saldo de 456.134.000, ¿ok? Eso, pues digamos que nos arroja un saldo fiscal de 785.733.153 pesos, aunque contablemente solo tenemos un saldo de 730 millones. Fiscal, 785 millones. Contable, 730 millones. Entonces, ¿cuál es la razón de esta diferencia? Pues sucede que la razón de esta diferencia es que la tasa ha bajado y contablemente hemos contabilizado una pérdida por diferencia en cambio, mientras que fiscalmente la voy a seguir declarando por la tasa histórica que fue mucho más alta. Esto nos va a arrojar una diferencia de 55.461.913 pesos, que es el valor que se está viendo reflejado también en mi hoja sumaria de renta en este valor de ajustes. Aquí, estos 55.461.913 corresponde a esa diferencia entre esas deudas que me deben en el exterior en moneda extranjera, simplemente por el criterio que estoy utilizando. Yo estoy utilizando un criterio de tomo la deuda en dólares y al final del periodo, con la TRM de ese día, el 31 de diciembre, hago la liquidación, ¿sí? Pero fiscalmente me dice, no, chiqui, no puedes hacerme eso. A mí tributariamente me lo liquidas al momento en que realizaste esa transacción, es decir, esa tasa histórica. Por eso es que vemos esas diferencias, por eso es que nos ocurre este tipo, un saldo contable que difiere de un saldo fiscal. Y esa diferencia es la que tenemos que llevar como ajuste a nuestro formulario, perdón, a nuestra sumaria de renta, esos 55 millones, ¿ok? Básicamente aquí entonces estos 55 millones me suman, ¿sí? Son 1.724.422.030 más 55.461.913,44. Eso me da un total que va a llegar a ser arrastrado a mi declaración de renta de 1.779.883.943 pesos. ¿Listo? Entonces, ¿sí quedó claro esa cuenta por cobrar, clientes? Sí, profe. Sí, profe. Uy, pensé que me había quedado otra vez sin audio. Dije, no puede ser que no me estén escuchando. Pero bueno, eso nos va a pasar siempre con
el tema de transacciones que vayamos a realizar en moneda extranjera. Uno es el criterio que usted contablemente utiliza para liquidar esos montos y otro lo que nos dice la norma fiscal. Ese tipo de ajuste nos va a arrojar una diferencia y esa diferencia es la que tenemos que contemplar acá en nuestra sumaria de renta para poder llevarnos el saldo completo, es decir, el saldo contable y más o menos, dependiendo del caso, lo sumo o lo resto para determinar el saldo que definitivamente me voy a llevar a mi declaración de renta. ¿Ok? Ahora, pasemos al renglón 17. Ese renglón 17, eh, digamos que aquí en ese renglón lo que encontramos es un rubro que hace referencia a préstamos a asociadas. Sucede que cuando le prestamos a una asociada, es decir, a una empresa sobre la cual yo tengo algún tipo de injerencia, cuando yo le presto a esa asociada, tengo que mirar si esa asociada es un socio o es alguien diferente a un socio. En nuestro caso, ese rubro hace referencia a un préstamo realizado a un socio. ¿Ok? Cuando le prestamos a un socio, eso me implica tener que hablar de un nuevo concepto que surge en las declaraciones de renta y es los famosos intereses presuntos. Entonces, sucede que por aquí hay una hojita que se llama intereses presuntos. Aquí está, intereses presuntos. Eh, y ahí, digamos que debo abordar un tema denominado el interés presunto o el interés presuntivo. ¿Listo? Que es esa columna G. Digamos que para ese interés presunto, la DIAN fija cuál es la tasa de interés de ese tipo de interés presunto, ¿sí? Digamos que para ese año lo cuantificó la DIAN en un 4,48%, ¿ok? Pero eso es una tarifa que da la DIAN, por eso aquí dice tasa de interés presunto 4,48. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El día que vayamos a hacer la declaración de renta, para el año grabable de 2022 y encontremos que de pronto le hemos hecho un préstamo a un socio, pues vamos a tener que entrar y decir, ¿cuál es la tasa de interés presunto que nos indica la DIAN? Y con base en esa empezamos a hacer toda la operación, ¿ok? Entonces, aquí ya sabemos que esa tasa de interés presunto es del 4,48%. Esto quiere decir que esa tasa de interés presunta la debo aplicar sobre las cuentas por cobrar, ¿ok? Entonces, en el cuadro en esta tablita que estamos viendo acá, debemos diligenciar lo que es el saldo anterior, ¿sí? Que es esta columna D, ese saldo anterior. Debemos registrar todos los movimientos, sean abonos al préstamo o incrementos al préstamo, porque eso se puede llegar a dar. Yo, digamos que un socio me pide prestado 12 millones, yo se los presto, pero después a los 3 días me dice, oiga, me hicieron falta 5 millones más, ¿me los presta? Ah, sí, claro, tomen los 5 y le voy sumando el tema y vamos llevando el registro de eso. Pero tiene que quedar la trazabilidad, así como lo estamos viendo en esta tablita. Entonces, básicamente ahí lo que hacemos es diligenciamos ese saldo anterior, registramos en una cuenta, en una columna, todas las fechas de los movimientos, sean abonos a la deuda o sea incrementos a esa deuda. Perdón, son estos dos, C y D. Perdón, aumentos y abonos. Es decir, aumentos es porque nos pidió más dinero prestado y los abonos que ese socio ha hecho a la deuda que tiene para con la entidad. Por ejemplo, en esta fila C7 hubo un abono, digamos que le prestamos 12 millones. ¿Cuántos días lleva el préstamo? 5 días. Y luego vino el socio y realizó un abono a esa deuda. Ya no nos debe 12 millones, sino que nos debe apenas 5 millones y medio. ¿Sí? ¿Cuándo lo hizo? El 6 de enero del 2020. Hizo ese abono. Si hubo un incremento en esa cuenta por cobrar, por ejemplo, en aquí en 8, aquí digamos que a él
su saldo en el préstamo arrancó el año con una deuda de 12 millones. El 6 de enero pagó 6.500.000, por lo tanto su saldo ahora es de 5.500.000. Pero el 7 de enero nos pidió 9 millones más prestados. Entonces ya su saldo es de 14.500.000. ¿Ok? Y también debemos tener en cuenta estas fechitas. Estas fechas son claves porque son las que me van a ir indicando cuánto es lo que le debo cobrar de intereses, en qué momento fue que hizo un movimiento, sea que hizo un abono, sea que aumentó su deuda, ¿sí? Esa fecha la debemos tener registrada y así hacemos con todos los movimientos que tengan que ver con esa cuenta de interés presunto. Ahora bien, en esta hoja de Excel que está formulada, una vez hemos registrado los diferentes movimientos con sus respectivas fechas, este cuadro nos va a calcular el interés de acuerdo a la transacción, de acuerdo al número y al movimiento que hay. Entonces, para este caso, el ejercicio nos genera un interés presunto, la columna G3, este interés presunto, de 1.526.391. Ahora, este valor no se declara como un mayor valor de la cuenta por cobrar. No, eso no pasa, ¿sí? Sino que simplemente la entidad o la empresa va a tener que reconocer ese valor, ese 1.526.000, como un ingreso en su norma tributaria. No tiene por qué registrarse en la contabilidad, simplemente es un interés presunto que se refleja en el formulario 110. Y así sucesivamente, así lo vamos calculando, los diferentes movimientos que va teniendo esa cuenta, sea que aumentó su monto adeudado o sea que lo disminuyó porque está realizando abonos y vamos llevando el saldo de cada una de esas cuentas con su respectiva fecha y vamos controlando los días de préstamo. ¿Ok? ¿Cuántos días? Entonces, lo que hacemos es simplemente tomamos, mire que aquí aparece la fórmula si me ubico en el renglón del interés presuntivo. Aquí estoy ubicado en los 7.364. ¿De dónde sale? Pues básicamente de tomar la columna, de tomar el dato de los días del préstamo, que son 5, ¿sí? Y a eso le calculo sobre el saldo que me está adeudando. Si tiene algún tipo de movimiento, pues se lo restaré, pero básicamente ahí lo que estoy haciendo es tomando los días de préstamo, ¿sí? Tomo también la tasa de interés presunta, que es este 4.48, y lo multiplico por el saldo que nos está adeudando. Y eso lo divido entre 365 días para que me arroje únicamente el interés que le debo cobrar exclusivamente por esos 5 días de préstamo. ¿Sí me hice entender con el interés presunto? Sí, profesor, pero una pregunta, ¿ese interés, qué digo yo, influye en el valor total? Es decir, ¿eso se va a tomar en cuenta? Bueno, básicamente aquí lo que debemos tener es el control de esos préstamos que le estamos haciendo a esos socios. Esto se da mucho en las empresas cuando los socios acuden a la empresa para que lo saque de algún apuro. Es totalmente normal, eso no es un delito, no es que estemos haciendo algo oculto, sino que simplemente estamos llevando ese registro dentro de nuestra contabilidad. Ahora bien, digamos que ese monto de esos, en este caso, este 1.526.391, ese valor no se declara como un mayor valor de la cuenta por cobrar, sino que simplemente la entidad lo que hace es que lo reconoce como un ingreso en su norma tributaria, no tiene por qué registrarse en la contabilidad, simplemente es un interés presunto que lo vamos a reflejar en el formulario 110. O sea, no hace parte de una transacción contable, ni no tenemos un registro por ahí específico de ese interés presunto, pero fiscalmente sí tiene una implicación. Por eso lo debemos tener acá específicamente relacionado, saber a cuánto equivale ese interés presunto, porque ese datico sí me influye en el formulario 110. ¿Ok? Entonces, usted de pronto en la contabilidad no va a haber reflejado ese 1.526.000.
¿sí? Usted podrá tener, así como yo tengo aquí esta hojita en Excel, en donde llevo el control de qué socio es el que me está debiendo, cuál es cuál ha sido su comportamiento, sus pagos, cuál es su deuda total, etcétera, etcétera. Y podré saber en mi contabilidad cuánto es lo que él me debe, ¿sí? Pero yo le tengo que calcular ese interés presunto y ese interés presunto lo arrastro, pero a mi formulario 110, ¿ok? Esto no necesariamente me tiene que inflar el valor de la obligación del socio. Simplemente yo sí lo debo reflejar, es en mi formulario 110. En mi declaración de renta sí lo tengo que mostrar, ¿ok? Entonces, aquí, digamos que ese dático lo tengo que llevar para mi formulario 110, ¿ok? Entonces, básicamente, en mi sumaria de renta, digamos aquí en mi formulario 110, cuando yo tengo este dato, este 1.455 millones, me sale exclusivamente de traer los datos de sumaria, de la hoja sumaria de renta, de esta sumaria de renta, y empezar a llevarme esas cifras para mi estado, para poder identificar cuál es el dato final que yo voy a reportar en mi declaración de renta. ¿Ok? Entonces, por eso todo esto está aquí identificado con el renglón 38. Esta columna F me indica aquí el renglón 38 y todos estos daticos hacen parte de lo que yo me voy a llevar para mi formulario 110, específicamente en ese renglón, el 38. ¿Ok? Entonces, básicamente, y aquí está el comentario, si ustedes se fijan aquí en la fila 17 de ese interés presunto, dice, si se trata de un accionista, se deben calcular los intereses presuntos. Mire que aquí estamos registrando los préstamos a asociadas por 45 millones. Aquí, en interés presunto, vamos a encontrar que ese saldo, aquí, interés presunto, está el saldo de los 45 millones, que es lo que nos están debiendo a esa fecha. Al cierre del periodo nos deben un total de 45 millones. ¿Ok? Entonces, los 45 millones me los llevo para mi sumaria de renta como préstamos asociados, 45 millones de pesos, y lo registro ahí en esa casilla 38. ¿Listo? Ahora, viene otro concepto también importante, y es que tenemos también unos avances para gastos de viaje por valor de 6.543.000 pesos. Profesor, Dime. disculpe, antes de pasar al siguiente punto, tengo una dudísima aquí. En el caso del préstamo accionista, la empresa también contablemente tiene que hacer ese tratamiento de llevarlo a valor presente, calcular la tasa efectiva. ¿Sí? ¿Eso se tiene que hacer también con los socios? Digamos que en este tipo de situaciones, pues por lo general, a los socios casi nunca se les cobra interés, ¿sí? La norma internacional nos dice, usted no me puede prestar dinero sin una tasa de interés. En ese caso, contablemente tenemos que calcular, traer ese valor a valor presente para poder, con una tasa de interés, la tasa de interés del mercado para ese día, para ese monto de dinero, por ese plazo que lo vamos a prestar y lo registramos, hacemos el reconocimiento inicial de esa transacción. ¿Ok? Ahora, al final del periodo, porque como yo voy a hacer mi declaración de renta es con los datos del cierre de mi contabilidad, entonces yo lo que hago es, debo haber determinado dentro de esa hoja, dentro de ese libro específico de interés presunto, a quienes les he prestado, ¿sí? Y como la DIAN sabe que a los socios por lo general se les presta sin una tasa de interés, la DIAN sí me dice, de antemano me dice, mire, yo sé cómo son los manejos en las empresas, ustedes le prestan a los socios se benefician de ese préstamo porque es un préstamo muy barato, un préstamo sin intereses, en ninguna parte usted lo va a conseguir, pero a mí sí como DIAN, ustedes me van a calcular por lo menos esta tasa de interés presunta y ella da esa tasa de interés. ¿De dónde la saca? Ellos hacen unos cálculos actuariales, determinan más o menos cómo ha sido el comportamiento
de las tasas de interés y con base en eso calcula esa tasa de interés presunta. Esa tasa sale por decreto y sale casi siempre a final del periodo. Y nos dice, mire, esta es la tasa de interés presunto que aplica para el año gravable 2021, 2022, 2020, el que sea. Y con base en eso empezamos nosotros a trabajar. Pero contablemente sí tenemos que hacer ese préstamo. ¿Por qué? Porque es una cuenta por cobrar normal que hemos generado para un socio. Lo que pasa es que el socio tiene la característica de que es un dueño de la empresa, pero no por eso no vamos a dejar de cobrarle interés o no por eso nos vamos a saltar la norma internacional, que es la que nos dice que ningún tipo de préstamo se puede hacer sin que haya de por medio una tasa de interés que me permita traer o calcular esos pagos que se van a realizar. Y por ende nos implica entonces traer esa suma a valor presente para poder llevar el registro contable en nuestros libros de contabilidad y que no vaya a haber ningún inconveniente con eso. Entonces, digamos que por ese lado hay que tenerlo totalmente claro lo que es la contabilidad, pero para hacerlo directamente en la parte tributaria y poder calcular ese interés presunto, se hace bajo esta plantillita que tenemos acá. ¿Sí me hice entender? Ok, sí, profesor. Sí, Gracias. es que ese es el lío y digamos que es en donde se centra la mayor cantidad de reclamos por parte de los contadores a la DIAN. Y es ¿por qué no unifican ese tema? O sea, que la parte contable se hable directa y transparentemente con la parte tributaria. No nos ponga a hacer una conciliación fiscal para poder determinar cuál es el saldo que realmente me voy a llevar a la parte tributaria. Pero entonces la DIAN siempre dice, no, lo que pasa es que ustedes a mí me hacen trampa, por ejemplo, como lo veíamos ahorita con el tema de la moneda extranjera, aquí, con el tema de la moneda extranjera, mi criterio o mi política contable me dice que yo calcule un promedio de la tasa de la tasa representativa de cambio al final del periodo y con esas que hago yo la conversión del monto que me están adeudando en moneda extranjera, lo convierto a pesos y hago el cierre contable. ¿Ok? Esa es mi política contable y así la tengo yo estipulada y no está mal. Pero fiscalmente, si la DIAN me dice, no, mire, yo no me voy a arriesgar a que usted me vaya a liquidar, a que me vaya a convertir toda esa cantidad de dólares, que son más de 200.000 dólares, que me los vaya a liquidar hasta con la tasa representativa del mercado del 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque la DIAN sabe y es plenamente consciente que esas tasas, que ese dato va a fluctuar, que no es lo mismo, como dice el chiste, no es lo mismo estar entrando que estar saliendo, no es lo mismo estar liquidando esa cantidad de dólares a la fecha en que realmente se hizo el movimiento a liquidarlo al final del periodo. ¿Por qué? Porque algo pudo haber pasado en ese momento. Miren nomás hoy en día cómo está de volátil el dólar. Entonces la DIAN dice, no, yo me voy a la fía, así yo pierda, pero ustedes me liquidan a la tasa histórica. ¿Qué es la tasa histórica? A la tasa en la cual se realizó esa transacción. ¿Listo? Eso, digamos que son normas, son reglas que nos impone la autoridad tributaria y que es lo que nos lleva a nosotros a tener que, para poder desarrollar una declaración de renta, tener en cuenta toda esa minucia para no irnos a equivocar y después que esa equivocación nos vaya a salir muchísimo más cara. ¿Ok? Entonces, desafortunadamente esa conciliación fiscal es algo que tenemos que hacer. Es muy de, de Latinoamérica, ¿sí? Ese tipo de situaciones. Usted va, por ejemplo, ahorita que está muy de moda Qatar. Bueno, no tanto Qatar, Dubái, es que como todo eso es parecido, eso es el mismo desierto. Dubái básicamente tiene, bueno, ellos allá, digamos que no le cobran impuestos a sus ciudadanos, pero el hecho de hacer usted negocios en Dubái, a usted le da muchos privilegios, le da ya la ciudadanía, usted puede obtener la ciudadanía siendo inversionista, es decir, usted se va a Dubái y crea una empresa y
ya le dan la ciudadanía, bueno, le dan una ciudadanía, digamos que a los, digamos que no le exigen tanto papeleo, ¿sí? Porque además usted crea la empresa y la crea como en un día, con todos los documentos en regla, ya para que arranque a funcionar. Usted ya teniendo esa empresa, usted ya queda con la categoría de inversionista. Y con esa categoría usted ya puede reclamar la ciudadanía. Una ciudadanía que le obliga simplemente a estar por lo menos un día cada 6 meses dentro del país. Y aparte, usted no tiene que preocuparse por IVA, por impoconsumo, que el ICA, que los descuentos, que los beneficios, nada. Usted simplemente paga una sola tarifa sobre sus ingresos. ¿M? Y, que tuvo muchos ingresos, pues ahí le va a doler un poquito porque es que esa tarifa es del 5% sobre los ingresos, pero usted no tiene que enterarse más nada, ni que tiene que hacer una serie de cálculos y toda esta carpintería que estamos haciendo acá. Uno en esos países no lo hace. ¿Y no lo hace por qué? Porque esa gente la tiene clara y dice, no, a mí sobre sus ingresos, yo sé cuáles son sus ingresos, usted me paga el 5%. O a otros les pone el 3 o el 2, ¿sí? Dependiendo el tipo de empresa. Y con base en eso ya la gente sabe cuánto de lo que le toca y va y paga eso. Y se quita ese problema de encima. Uno diría, pero bueno, es que, ¿y cómo hago para deducir? ¿Y las retenciones? Nada, eso ellos ya lo tienen totalmente claro. ¿Por qué? Porque ellos no cobran todo ese tipo de impuestos. Pues son otra economía, son otra forma de pensar. Eh, Digamos que ellos allá no viven de los impuestos, ellos viven de lo que venden del petróleo, pero una vez ese tema se empieza a acabar, ya ellos tienen que empezar a decir, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a subsistir? Y van a tener que empezar a cobrar impuestos, y ahí es en donde el tema se puede llegar a voltear. Pero por ahora y tal y como están las cosas, uno tranquilamente se puede ir a ese país, crea su empresa, usted puede hacer negocios desde allá, empezando porque allá están todos los bancos del mundo. ¿Sí? Entonces, para usted va a ser muy fácil. Si usted quiere ser youtuber, se va para allá, no tiene ningún inconveniente, los bancos no le van a molestar la vida, no le van a pedir que certificaciones, que todo lo que le piden acá, ¿no? Usted simplemente llega, se registra ya y ¿con qué banco quiere trabajar? Con tal banco, el banco se encarga de hacerle de recibirle los pagos que le van las transferencias que le van a hacer vía YouTube o vía qué sé yo, TikTok, todo ese tipo de cosas, y usted va a recibir esa plática sin ningún inconveniente, que es pues bastante bueno. ¿Ok? ¿Quieres comentar algo? No, profesor, que desde ayer nos está dando tantas ideas de inversión que Ay, excelentes ideas. Hoy no, es Dubái. Ayer estaba con lo que nos explicó de de esas las cuestiones de las. aplicaciones sí, y Sí, y hoy finanzas con esto de descentralizadas. Dubái, mejor dicho, No, y ya interesantísimo. encontré lo de la herramienta que les quería mostrar ayer. Sobre los fondos de inversión, que es mucho más interesante, es mucho más chévere, pero eso lo vemos dentro de el próximo miércoles. Pero es que todo ese tipo de cosas hay que conocerlo porque uno necesita tener ese tipo de información, ¿sí? Por lo general, uno se va por lo más fácil, ¿sí? Ay, criptomonedas, mire que si vieron el problema que hay hoy hubo una criptomoneda que se fue al piso y se cae esa y por lo general se lleva unas dos o tres más, no tan grandes, pero se las arrastra y todo el que tenga dinero invertido ahí, pues pierde esa platica, ¿sí? Entonces, puede que sí tenga una rentabilidad muy alta, pero usted vive todos los días con un miedo terrible y no sabe si puede retirar esa plata, si se lo permiten, en fin, hay una gran cantidad de restricciones. Entonces, pues, ¿para qué se pone uno a arriesgar la plática que harto le ha costado conseguirla para que venga otro más avivato y se la lleve sin ningún problema? Entonces, más bien haga unas inversiones a la fija, ¿sí? Inversiones que no son malas, que usted va a poder monitorear, que va a poder tener el control de ellas y que sabe que en cualquier momento puede echar mano de ellas y poderlas recuperar. Pero vuelvo y digo, dentro de ese mundo de las inversiones, usted, digamos que un factor inherente o un factor propio de ese tipo de negocios es el riesgo, ¿sí? Y con el riesgo hay que vivir. Entonces, pues digamos que en ese orden de ideas, pues lo que sí se le dice es, bueno, mire,
si usted quiere realmente, tiene esa plática, diga que hagamos de cuenta que usted tiene 20 millones por ahí guardados bajo el colchón y quiere invertirlo en algo, pues métalos a esos fondos de inversión o métalos a esa modalidad de préstamos que veíamos ayer con el propósito de que le genere una rentabilidad, ¿sí? Que no sea tan riesgosa y digamos que usted se pueda olvidar de eso y tenerlo tranquilo, tener vida, tener paz, que usted sepa que el dinero está medianamente seguro, pero que a la vez le está generando una rentabilidad mucho más alta que lo que le está generando hoy en día la inflación. Y básicamente eso es a lo que nos vamos a ver enfrentados la próxima semana en NIF cuando empecemos a ver ese tipo de fondos de inversión, porque vale la pena desmenuzarlo, saber cuáles son los componentes de cada una de esas carteras y poder tomar la decisión de si invierto o no invierto ahí. Es más, uno puede llegar a la posibilidad de decir, dentro de este portafolio, ustedes tienen unos rubros invertidos en empresas petroleras y yo soy ambientalista, yo no quiero eso. Entonces yo específicamente le digo que mi dinero no vaya a parar a esas petroleras. Entonces ellos lo abren completamente, les separan ese dinero y le dicen, ok, de esta fracción no se va a ir para la BP, para la Shell, para ExxonMobil, nada de eso, sino que se va para otros tipos de cartera. Entonces, a ese nivel están llegando los fondos de inversión digamos, para que esos dineros trabajen de acuerdo a la forma de pensar de cada uno de nosotros. Si usted es ambientalista, que nada de eso vaya a afectar el medio ambiente. Si usted es animalista, que nada de eso vaya a afectar el bienestar de los animales. Si usted, la inclinación que tenga, a eso se acomodan las inversiones. Pero bueno, eso es un tema que veremos en otro espacio académico. Eh, entonces, habiendo dejado claro este tema de esos movimientos que son, esto nos puede llegar a generar un problema, ¿sí? Porque donde usted no tenga bien presente la norma, donde usted no tenga presente cuál es la tarifa del interés presunto, donde usted no tenga presente ese tipo de cositas, pues posiblemente se le va a amargar la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el simple hecho de no haber contemplado algo, la DIAN cuando lo vaya a visitar, sí le va a decir, ay, mire, es que usted no me tuvo en cuenta esto. O usted no lo liquidó de tal manera. Entonces, ahí va a tener inconvenientes. Por eso hay que darse la pela de tenerlo, ojalá todo en un solo archivo, tenerlo todo muy bien discriminado, que usted lo logre entender, pero no solamente que usted lo logre entender, sino que logre que un tercero entienda lo que usted acabó de hacer, ¿ok? Que eso es lo más difícil. Pero si usted logra eso, ya dése por bien servido y usted puede tranquilamente dejar una empresa, que venga otra persona y lo máximo, perdón, lo mínimo que pueda llegar a decir de ustedes, lo ordenado que es, lo bien estructurado a nivel contable y financiero que usted es, porque fue capaz de dejar el tema de la declaración de renta totalmente organizado y claro para que cualquier contador que llegue lo pueda entender. Y digamos que si hay algún problema, alguna situación que justificar ante la DIAN, pues se puede hacer sin ningún inconveniente echando mano de esta documentación. Pasando ya al tema digamos, el siguiente renglón, ya saliéndonos de los préstamos a los socios o a las asociadas, eh, tenemos también este otro rubro que se llama avances para gastos de viaje, que está por un rubro, por un monto de 6.543.000 pesos. Tenemos también un saldo a favor por concepto de IVA. Bueno, digamos que ahí lo reflejamos, en este caso está en cero, pero eh, se puede dar que en algún momento usted pueda llegar a tener algún tipo de saldo a favor y habrá que contemplarlo dentro de este rubro. Eh, Tenemos también lo que es el tema de las retenciones y las autorretenciones, ¿sí? Que pues para ambos casos, del IVA y las autorretenciones, pues se encuentra en ceros, pero puede ser que ahí usted en algún momento pueda llegar a tener algún saldo. Pues lo va a reflejar dentro de esas columnas para que, digamos que lo mostrará acá en esta columna en su saldo contable y se determinará cuál es el saldo que se va a llevar usted directamente para la declaración. ¿Ok? También hay un
tema de un préstamo al gerente, ¿sí? En esta columna, en esta fila 21, aquí vale la pena mencionar que si el gerente es socio, pues tenemos que contemplar el tema del, o sea, las reglas que aplican para el préstamo a los accionistas, o en caso contrario, lo reflejamos como lo tenemos en nuestra sumaria de renta al valor que tenemos. Entonces aquí le hicimos un préstamo al gerente que no es socio, porque si fuera socio lo tendríamos aquí reflejado en esta cuenta de préstamos asociados, pero como es el gerente es un funcionario ajeno a los dueños, entonces a él se le hizo un préstamo por el orden de los 62.957.000 pesos. ¿Ok? Mm, digamos que ahí, pues, como les decía, si el gerente es socio, pues tenemos que contemplar el tema del préstamo a los accionistas o en caso contrario, pues lo reflejamos como lo tenemos aquí en esta sumaria. Otra cuenta totalmente diferente a la de los asociados. La cuenta de los asociados la tenemos aquí identificada con el 132005, el préstamo al gerente como el 136510. Y ahí entraría también el tema de hacer el reconocimiento y la medición inicial de esa obligación a valor presente, calculando con una tasa de interés del mercado para poder hacer la tablita de amortización. ¿Ok? Y ahora abordemos el tema de la provisión de la cuenta por cobrar fiscal, que todavía lo llaman así, aunque la ley 1819, la reforma tributaria del año 2016, lo denomina es deterioro, ¿ok? Y en el renglón de abajo encontramos lo que es el deterioro de la cuenta por cobrar ajuste NIF, ¿ok? Entonces, expliquemos un poco esto. Eh, el deterioro por ajuste NIF debería dar 561.150.347 pesos, que debería ser esta sumatoria. Estos 561.150.347 pesos. Eso debería ser lo que tendría yo aquí en este deterioro, cuenta por cobrar ajuste NIF. Pero cuando, digamos que ahí nos vamos para una hoja específica que se llama clientes, cuando yo me voy para esta hojita de clientes, acá en la fila esta, 121 a esta, a la 132, en ese rango, aquí lo que hacemos es, debemos verificar si ese valor nos coincide o no nos coincide. Cuando revisamos nuestro cálculo por deterioro de cartera, que así se llama la tabla, cálculo del deterioro de cartera NIF, eh, digamos que en este caso, tenemos, bueno, digamos que aquí está lo de la cartera NIF, pero aquí está el deterioro fiscal. Entonces, si yo me centro, ay, hijo de mi chica, si yo me centro en esta tabla de la fila 96 a la 115, ¿sí? En este caso, tenemos que colocar cuál es la cartera entre 721 a 1080 días, que es básicamente la fila 104. Este deterioro, esa sumatoria de esa cartera, o sea, lo que me están debiendo los clientes que tienen una deuda de más de 721 días hasta 1080 días, ¿ok? Y además coloco la cartera no vencida, que es esta, la 106, que está por el orden de los 2.167 millones de pesos. Y debo contemplar, aquí me salté esta, tengo la de los 721 días, las de la deuda que son mayores a 1080 días y la cartera no vencida. Esos son los tres datos que me interesan en estos momentos. ¿Listo? Esos tres rubros. De 721 a 1080 días, de más de 1080 días y la cartera que no está vencida. ¿Ok? Entonces, para estos casos, vamos a utilizar el método denominado provisión general. ¿Qué es ese método de provisión general? Es esta columna de 90, de todo esto. Provisión general. Esa columna la vamos a tener que implementar ahí. Básicamente esa provisión general
se define como aquel en el cual cuando la cartera está entre 90 a 180 días de deterioro, el deterioro que lo va a calcular es del 5%. ¿Sí? O sea, le empiezo a dar como un porcentaje de deterioro dependiendo del nivel de vencimiento de la cartera que se encuentra en esos rangos. Entonces, entre 90 y 180 días, el deterioro de ese rango de cartera entre esos días va a ser del 5%. Si la cartera está entre 181 a 360 días, que es la siguiente fila, la 102, entonces ahí el porcentaje de deterioro va a ser del 10%. ¿Sí? Y si la cartera es mayor a un año, es decir, está entre los 361 días y los 720 días, es cuando la cartera es mayor a un año, pues básicamente en ese tipo de casos el deterioro corresponde al 15%. Ahora bien, recuerde que esto es fiscal, ¿sí? Contablemente ya sabemos que esto no aplica, pero fiscalmente yo debo calcular ese tipo de provisiones. En el método de provisión individual, que es esta otra columna, la F99, cuando la cartera lleva más de un año y menos de 2 años, que es la fila 103, esta, ¿sí? El deterioro, digamos que en esa provisión individual es del 33%. Mire que es diferente, se duplica, más que se duplica frente a lo que es la provisión general para ese tipo de cartera. De 361 a 720 días, la provisión general es del 15%, pero la provisión individual es del 33%. ¿Ok? Mm, Cuando lleva 2 años, pero menos de 3, o sea, 721 días a 1080 días, eh, entonces, perdón, eh, cuando lleva más de 3 años, ay, aquí me confundí, tengo aquí la de los 721 días, sí son 2 años, ¿cierto? Sí, 365 por 2, sí me da 700 y pico. Eh, entonces, digamos que cuando lleva 2 años y menos de 3, este renglón, el deterioro es del 66%, visto como la provisión individual, del 66%. Y cuando la cartera lleva más de 3 años, acá, ya el deterioro por provisión individual es del 100%. ¿Ok? Entonces, en estos casos, observamos que tenemos una provisión general, que es esta columna de, ¿sí? Esa provisión general, y eh, que, que esa provisión general, de acuerdo a estos porcentajes y al nivel de cartera que tenemos, me arroja una provisión general de 69.985.655. Pero aparte tengo una provisión individual, que esa provisión individual me suma 438.980.000. Ahora bien, aquí debemos contemplar que nuestro saldo anterior, nuestro deterioro, era de 456 millones. Mira que aquí lo tenemos reflejado. Saldo de deterioro fiscal cartera año anterior era de 456.833.345 pesos. Entonces, ¿qué pasa esto? ¿Qué significa? Se me disminuyó, ¿sí? Se disminuyó el deterioro que yo tenía, que estaba arrastrando del año anterior, que estaba evaluado en 456 millones, hoy lo tengo en 438 millones. ¿Qué significa eso? Que hubo una recuperación de ese deterioro. Recuperamos una parte de esa cartera. ¿De cuánto? Pues la diferencia entre estos 456 y estos 438 es de 17.852.000. Eso fue lo que recuperamos de esa cartera. Y entonces ahí surge la pregunta, ¿por qué tenemos ese ingreso por recuperación de deterioro? Porque si antes teníamos un saldo de 456 millones, ¿sí? Y ahora tenemos un saldo de tan solo 438, lo que nos indica es que el deterioro se redujo. ¿Por qué? Porque tuvimos un ingreso. Ahora, ese ingreso tiene un efecto en la renta, porque ese ingreso lo debemos declarar. Debemos tener presente que ahora nuestro deterioro fiscal es de estos 438 millones de pesos. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? Pues nos pasamos a nuestra hoja sumaria de renta. ¿Qué se me hizo?
nuestra hoja sumaria de renta, y me ubico aquí en la fila 22, ¿sí? Y ahí me aparece ese saldo contable de esa provisión, de los 438.980.921. Y ese es el saldo que me voy a llevar en negativo, por eso está entre paréntesis, ese me va a restar aquí en el saldo de la declaración, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un deterioro, ¿listo? Y el deterioro lo represento de manera negativa, ¿listo? Entonces, digamos que ahí tenemos esa implicación de esos montos, lo que nos representa, y por eso fue que no nos llevamos el total de la deuda del deterioro que me arroja 561 millones, sino que lo discriminé. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer ver que dentro de mi anexo, dentro de mi libro, de clientes, pues ahí yo estoy haciendo referencia a que tuve un impacto, una disminución de mi deterioro del año anterior en comparación a este año. Y eso significa que tuve una recuperación de ese deterioro por 17.852.000. Y eso me arroja un saldo de deterioro de cartera acumulado de 438.980.921, que ese es el valor que me arrastro para mi cuenta, provisión cuenta por cobrar fiscal, 438.980.921 negativo, y es el mismo valor que sin ajuste se me va para la declaración y me va a ir restando, ¿ok? Entonces, de esta manera, lo que hacemos es que tenemos todos los datos de nuestra cuenta 38, y mire que cuando yo me ubico ahí, cuando contemplo todos los ítems que componen ese renglón 38, me arroja el total de 1.455.403.000 pesos, que es el valor que me llevo directamente a mi sumaria de renta, a mi declaración de renta de 1.455.403.000 pesos. ¿Ok? Entonces, eso es lo verdaderamente importante de tener el Excel formulado y de tener perfectamente claros los conceptos para poder identificar qué me suma, qué me resta, qué debo hacer ahí en ese tipo de casos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, digamos que tiene ese tipo de movimientos. Ahora, me voy para la diapositiva. Y entramos básicamente al tema de inventarios. Inventarios resulta ser un tema complejo, un tema arduo. ¿Por qué? Por lo coyuntural que termina siendo para las empresas, ¿sí? Entonces, digamos que para hablar de los inventarios, pues básicamente tenemos que indicar que el costo de los inventarios para efectos contables, no tributarios, sino netamente para efectos contables, ese costo de esos inventarios será el establecido en la NIC 2 para, si estamos en una empresa del grupo 1, o nos referimos a la sección 13 del estándar para pymes, ¿ok? Para las empresas del grupo 2. Digamos que los lineamientos para determinar ese costo fiscal de los bienes muebles se encuentran básicamente estipulados en el artículo 66 del Estatuto Tributario. Eso implica que ese valor va a estar conformado por, es decir, aquí tenemos el costo de los inventarios, y ese costo de los inventarios lo conforma el precio de compra de esos inventarios, los aranceles e impuestos no recuperables. ¿Qué puede ser un impuesto recuperable? ¿Alguna sabe? Básicamente es el IVA, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo voy a recaudar cuando venda ese producto. Entonces lo recupero. Por eso me dice, yo le permito que me sume como un mayor valor de esos inventarios el precio de compra de esos bienes, ¿sí? Súmele, si de pronto los tuvo que traer, que los tuvo que importar, entonces todo lo que son esos aranceles de importación y los impuestos, pero los que no sean recuperables. Si hay un impuesto recuperable, usted no me lo puede sumar ahí. ¿Listo?
porque está cometiendo un grave error. Un grave error en contra del Fisco Nacional, pero aparte usted mismo está pegando un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque ese mayor valor de ese IVA que usted lo va a recuperar cuando venda, usted se lo está sumando al precio de esos inventarios, y ¿eso qué va a hacer? Que su precio de venta sea más alto. Y si su precio de venta es más alto, usted va a ser menos competitivo, porque su competencia sí sabe que no tiene que sumar ese IVA, y su costo le va a salir mucho más barato, por ende su precio de venta va a ser muchísimo menor que el suyo. Y usted, por haber cometido ese error, va a perder competitividad, va a perder clientes y posiblemente puede que salga hasta del mercado por un error tan bobo como ese. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace parte del costo de mis inventarios? El precio de compra, los aranceles y los impuestos no recuperables, los costos de almacenamiento, si es que incurrí en ellos, ¿sí? Eso pasa, por ejemplo, cuando usted importa la mercancía y digamos que eso no es que, ay, llegó el container, entonces bájenlo rápido y revisemos así a vuelo de pájaro y listo, porque ahí está el camión que le va a llevar eso a don Alexander. Olvídese, la DIAN no hace eso. La DIAN dice, ah, llegó, ok, descárguenlo, métanlo en esa bodega y comiencen a facturar que esa mercancía está ahí guardada y nosotros se la estamos cuidando. Por eso le cobran. Entonces, esos costos de almacenamiento es a los que hace referencia acá. ¿Listo? También los costos por carga y descarga de mercancía. ¿Por qué? Porque para bajar el container, eso no es que lo cojan ahí 15 gatos que no tienen nada que hacer, le descargan eso y van y lo guardan. No, todo eso se lo cobran, todo eso es un taxímetro que van dando. Desde el momento en que llega al puerto, mientras hacen todo el proceso de registro de esa mercancía, la sacan, la descargan, la llevan a la bodega y allá la tienen, mientras que el funcionario se desocupa, tiene tiempo para ir y revisar que en efecto esa mercancía, que si es telas, que sea el material que dice la factura, a eso le hacen pruebas químicas, le hacen una prueba de tacto, la miran bien para lograr determinar que en efecto es la tela que usted tiene relacionada en la factura y no es una tela más costosa que usted va a meter por contrabando o que va a meter pagando menos impuestos. ¿Listo? Entonces, todo eso incurre en los costos por carga y descarga de mercancías. Igual, cuando se la vayan a cargar al camión que la va a llevar a su sitio de bodega, también eso se lo cobran. Entonces, todo eso suma, es un mayor valor de ese inventario. Y tenemos otros costos directamente atribuibles. Entonces, por ejemplo, los seguros, ¿sí? En los que usted incurre para poder desplazar la mercancía, para poderla llevar al sitio en donde usted la necesita, esos son otros costos que son atribuibles. Los gastos, los fletes terrestres o marítimos o aéreos en los que usted incurra, eso también hace parte de ese mayor, eso básicamente hace que su precio de esos inventarios se eleve. Todo esto suma para que su precio de compra sea mayor. ¿Listo? Digamos que en lo que hace énfasis a lo que específicamente son los costos de almacenamiento, la norma indica que esos costos de almacenamiento podrán imputarse siempre que sean necesarios durante el proceso de compra, por ejemplo, en un periodo de cuarentena previo a la disposición del inventario. Ahora bien, según la norma, según el artículo 62 del Estatuto Tributario, el costo de venta de ese tipo de activos debe ser establecido teniendo como referente el sistema de juego de inventarios, ¿sí? O el sistema periódico o el de inventario permanente o continuo. Ya ahorita hablamos de eso. Teniendo en cuenta eso, eh, ese costo de esos inventarios pueden disminuir por algún desgaste. Entonces, ahí es necesario recordar que la pérdida registrada por el concepto de deterioro parcial del valor del inventario solo será deducible del impuesto de renta cuando el activo se ha vendido. Antes no puede echar mano de ese beneficio. ¿Ok? Y de la misma manera, cuando ese inventario se encuentra deteriorado por completo, ese valor puede descontarse del impuesto de renta solo si ese activo es destruido y además se conserva un documento debidamente firmado por el representante legal en donde se indique
cuál fue la cantidad deteriorada, se indique cuál fue el tipo de producto, cuál era su costo fiscal unitario, cuál era su costo fiscal total y se justifique su obsolescencia o destrucción junto con las pruebas pertinentes. Eso pasa muchísimo en los laboratorios. En los laboratorios farmacéuticos digamos que eso tiene un protocolo y ustedes saben que aquí en Colombia eh, se comercializa mucho con ese tipo de medicamentos que puede que sean vencidos, ¿sí? Pero los reempacan y los venden en otras droguerías de barrios populares, lo venden a un precio más barato y todo ese tipo de cosas, pero ya es un mecanismo vencido, un medicamento vencido. Entonces, por eso es que cuando estos laboratorios van a destruir ese tipo de medicamentos porque ellos deben tener unos protocolos para eso, es decir, para que no que las personas que se encargan de la destrucción de esos medicamentos no los vayan a guardar ellos y luego salgan y los revendan, no, sino que tienen todo un protocolo desarrollado en donde dicen, ok, ¿cuál es la cantidad de productos que vamos a dar de baja, que vamos a incinerar? Entonces, llevan de una vez el control en los inventarios, hacen el descargue de ese tipo de productos, siguen el protocolo para la destrucción de ese tipo de inventarios, lo destruyen y queda un acta. Y dentro de esa acta es donde se indica, bueno, por qué se deterioró esa mercancía. No, es que em, qué sé yo, se contaminó, se venció, no se pudo vender, la razón que sea, eso debe quedar, debe constar dentro del acta. ¿Por qué? Porque cuando la DIAN vaya a hacerle la investigación, usted debe tener esa acta, que es el soporte con el cual usted va a poder eh, deducir de su declaración de renta ese monto que destruyó por concepto de esos inventarios que eran que sufrían de obsolescencia, que tenían algún tipo de situación que los llevó a que no se podían seguir manipulando y que por ende los tenía que destruir o dar de baja. ¿Ok? Entonces, digamos que bueno, aquí ya nos toca hablar básicamente de lo que son los sistemas de inventarios válidos para efectos fiscales, no contables, sino para efectos fiscales. Entonces, digamos que desde el punto de vista fiscal, las personas naturales y jurídicas que posean inventarios de mercancías para la venta, este tipo de personas pueden utilizar cualquiera de los siguientes dos sistemas para poder determinar el costo de esas mercancías vendidas. El primero es el juego de inventarios o sistema periódico, ¿sí? Básicamente, ese tipo de método de inventarios requiere una toma física de inventarios y a partir de ese proceso se podrá ejecutar la siguiente operación aritmética. Entonces, tomo el inventario inicial más las compras y le resto el inventario final. Y eso me da el saldo de mi inventario. ¿Ok? Y el otro sistema es el sistema de inventario permanente o continuo, que básicamente es el que me permite la afectación en tiempo real de la cuenta de inventarios a lo largo del año, logrando así definir en todo momento el costo de las mercancías vendidas y el saldo final de sus inventarios. Ahora bien, entre los años grabables de déjame checar cuándo fue eso. 1995 y el año 2016, en ese lapso de tiempo, la norma del artículo 62 del Estatuto Tributario exigía que los contribuyentes que estaban obligados a contar con firma de contador o de revisor fiscal en su declaración de renta, solamente ellos podían utilizar para efectos fiscales el sistema de inventario permanente o continuo. Solamente era válido ese tipo de sistema de inventarios, permanente o continuo, para aquellas empresas que al momento de declarar tenían que llevar la firma de contador o de revisor fiscal. Ellos obligatoriamente tenían que implementar el sistema de inventario permanente o continuo. ¿Ok? Mm, digamos que otro sistema de inventario diferente, autorizado por la DIAN, pero no el sistema de juegos de inventario periódico. Es decir, ellos podían básicamente centrarse solamente en lo que era el sistema de inventarios permanentes o continuos. Ahora, luego de la modificación que se hizo,
gracias a la reforma tributaria que se hizo mediante la ley 1819 de 2016, que esa fue una reforma tributaria muy robusta, casi que fue una reforma tributaria estructural. Gracias a esa ley, eh, el artículo 42 de esa ley 1819, eh, digamos que modificó el artículo 62 del Estatuto Tributario y eliminó esa restricción. ¿Ok? O sea, que ya las empresas, usted es libre de decir, ah, bueno, no, yo me voy por el juego inventarios periódico. Ah, pero usted declara, su declaración de renta va firmada por el contador o revisor fiscal, porque si es así, entonces le toca inventario permanente o continuo. No, eso ya no aplica. A partir de esa reforma tributaria del año 2016 que empezó a regir para el 1 de enero del 2017, ya no es condicional. Ya usted puede moverse en cualquiera de estos dos sistemas de inventarios. ¿Ok? Em, Hay que decir también que aunque la norma que estaba vigente hasta el 2016 exigía que los contribuyentes obligados a contar con esa firma de contador o de revisor fiscal dentro de las declaraciones, em, que ellos usaran el sistema de inventarios permanentes, es importante también destacar que la DIAN por allá emitió un concepto en el año 2000. En ese concepto, la DIAN, ¿qué hizo? Concluyó que no se podía imponer ninguna sanción si decidían usar el sistema de inventario periódico. O sea, la misma DIAN se contradijo, ¿sí? Decía, solamente obligaba a que aquellos contribuyentes que dentro de su declaración tributaria tenía que ir la firma del contador o del revisor fiscal, ellos se tenían que regir única y exclusivamente a este sistema de inventario. Pero en el año 2000, la DIAN sacó un concepto en donde llegó a la conclusión que no se podía imponer ninguna sanción si esa persona que es contribuyente de renta, que su declaración debe ir firmada por contador o por revisor fiscal, no lo podían sancionar si esa persona estaba utilizando dentro de su sistema de inventarios el sistema de inventario periódico. No se podía hacer eso. Entonces, digamos que la aplicación de esa norma implica que si al utilizar ese sistema de inventarios periódico, se obtiene un costo de mercancía vendida superior al precio de venta de dichas unidades, lo cual, ¿qué pasa en ese tipo de casos? Pues eso lo que hace es que provoca una pérdida en la venta de inventarios. Entonces, ¿qué dice la norma fiscal? La norma fiscal no aceptaría esa pérdida. Por lo tanto, cuando eso suceda, el contribuyente, ¿qué debe hacer? Deberá limitar el costo de la mercancía vendida hasta el valor de venta. ¿Ok? En cambio, cuando se utiliza el otro sistema, el sistema de inventarios permanentes o continuos, ahí no hay ninguna norma que prohíba que se genere una pérdida en venta de mercancías. Es decir, bajo el sistema permanente, el costo de la mercancía podría ser superior al valor bruto de las ventas. ¿Sí? Entonces, mire cómo la autoridad tributaria examina al detalle todos los componentes contables para empezarnos a poner condiciones. Y, no, a mí no me sirve ese método, ese sistema de inventarios. A mí no me sirve ese criterio que usted está utilizando para eh, convertir o para utilizar, es decir, para liquidar una moneda extranjera. No me sirve eso. Yo tributariamente doy mis reglas. Eso es lo que hace la DIAN actualmente. ¿Ok? Ahora, hablemos acerca de lo que es la disminución del inventario. Esa disminución del inventario, eso está enmarcado en el artículo 64 del Estatuto Tributario. Ese artículo nos indica que para efectos del impuesto sobre la renta, el inventario podrá disminuirse solamente por tres conceptos, que son, eh, el primero, inventarios de fácil destrucción o pérdida. ¿A qué hace referencia a eso? La norma dice que cuando se trate de faltantes de inventarios de fácil destrucción o pérdida, las unidades del inventario final pueden disminuirse hasta en un 3% de la suma del inventario inicial más las compras. Pero en caso de demostrarse la ocurrencia de hechos que dice la norma
son constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, puede aceptarse disminuciones mayores, pero usted lo tiene que justificar. Usted debe tener totalmente documentado qué fue lo que pasó en ese momento, que hubo un incendio, que hubo una inundación, que un temblor, que no, la razón que sea. Usted debe tener evidencias que justifiquen y que respalden esa decisión. ¿Para qué? Para que la DIAN le reconozca un mayor porcentaje de de ese deterioro de esos inventarios. ¿Ok? Entonces, lo primero es esa, inventarios de fácil destrucción o pérdida. Hay otro ítem que es los inventarios dados de baja. Los inventarios dados de baja, eso se dan básicamente por obsolescencia y que hayan sido debidamente destruidos. Entonces, con un acta, con fotos, con firma del representante legal, con todo ese tipo de cosas, ahí se considera válido y se le dice, ah, bueno, entonces sí fue un inventario dado de baja por obsolescencia y que fue destruido. Bueno, también dice la norma que pueden ser reciclados o chatarrizados, siempre que sean diferentes a los inventarios de fácil destrucción o pérdida, porque si es de fácil destrucción o pérdida, usted lo tiene que incinerar. Duélale lo que le duela, usted lo tiene que quemar, porque si no la DIAN dice, no, pues tampoco yo le voy a dar un beneficio y usted después eso lo reutiliza o va y lo vende o hace alguna cosa. No, usted tiene que demostrar que lo quemó, que lo destruyó. ¿Listo? Entonces, digamos que ese tipo de inventarios serán deducibles del impuesto de renta a su precio de adquisición, o sea, lo que le costó cuando los compró, más los costos directamente atribuibles y de transformación en caso de que sean aplicables. ¿Ok? Entonces, si usted de pronto avanzó en su proceso de, ¿cómo se dice? En su proceso de producción y esa materia prima la alcanzó a transformar, le agregó algunos otros elementos, incurrió en mano de obra, todo eso se lo puede sumar y lo va a poder deducir de su declaración de renta, ¿ok? Esos inventarios dados de baja. Eh, digamos que para este caso puntual de inventarios dados de baja, la aceptación de esa disminución se requiere como mínimo un documento en el que conste la cantidad, ¿sí? de materia prima que fue destruida o que fue chatarrizada, ¿sí? La descripción del producto, igual el costo unitario y el costo total, la justificación de esa obsolescencia o destrucción y todas aquellas pruebas que usted considere pertinentes, por ejemplo, fotos, trazabilidad del registro de calidad ISO, entre otros que se puedan anexar. Todo eso, digamos que no escatimen eso, ¿sí? Si usted encuentra documentación que le va a soportar el por qué tuvo que destruir o por qué tuvo que deteriorar ese inventario, anéxelo, guárdelo ahí. Puede que eso le sirva para algo y le dé más peso a esa decisión que tomó y esto, digamos que impida que la DIAN vaya a seguirle pidiendo más información o vaya a seguir dando vueltas sobre el mismo tema. ¿Ok? Y digamos que ese documento que se hace con esa cantidad, con esa descripción de productos, con los costos, tanto unitarios como totales, con la justificación que se dio por esa destrucción y otras pruebas que usted considere, ese documento deberá estar firmado por el representante legal o si de pronto el representante legal no está, pues por quien haga sus veces y las personas responsables de dicha destrucción. ¿Ok? Y el tercer aspecto se habla acerca de lo que son los inventarios asegurados. Mm, Para el caso de esos inventarios que se encuentren asegurados, la pérdida fiscal objeto de deducción será la correspondiente a la parte que no haya sido cubierta por la indemnización o por ese seguro. Es lo único que usted va a poder deducir, pero tiene que demostrarlo muy bien. Entonces, el mismo tratamiento va a ser aplicable a aquellos casos en los que ese valor de pérdida sea asumido por un tercero. Eh, Eso frente a lo que son esos inventarios asegurados. Mm, Veamos aquí un casito práctico. La empresa UBI adquiere 10.000 unidades de zapatillas. La compra se realizó en la ciudad de Shanghai bajo la modalidad Incoterm FOB. Eso es básicamente un tema de comercio internacional, una modalidad en donde yo cuando adquiero la mercancía le digo a mi proveedor, oiga hermano, hágame un favor, lléveme esa mercancía al puerto tal y digamos que
hasta ahí llega su responsabilidad, hasta dejarla ahí. FOB es free on board, o sea, libre a bordo. Cuando usted me la dejó en el barco, ahí, hasta ahí llega su responsabilidad. De ahí para adelante es mi problema, ¿ok? Entonces, pero usted como proveedor se tiene que encargar de alistar la mercancía, de empacarla, de conseguir el transporte y llevármela al puerto y dejármela ahí encaramada en el barco. ¿Listo? Eso significa free on board. Ese FOB. ¿Listo? ¿Qué más me dice? Entonces, básicamente ahí lo que se hace es una transferencia de la responsabilidad. Entonces, la responsabilidad del proveedor llega hasta que él me deja la mercancía en el barco. De ahí para adelante ya es mi responsabilidad, es decir, él me transfirió ahora la responsabilidad a mí como cliente. ¿Ok? Entonces, básicamente, el vendedor, ¿qué hace? El vendedor toma la mercancía, la lleva al puerto de embarque utilizando el medio que necesite, tren, avión, camión, lo que necesite, y ahí va. Dentro de ese precio de la mercancía, ese precio que me vendió a mí la mercancía, ahí van no solamente el precio de la mercancía, sino van los fletes, los seguros, maniobras hasta cruzar la borda del buque y el despacho de la exportación. Todo eso es responsabilidad del proveedor. Hasta acá. ¿Sí? Todo esto es riesgo del vendedor. Es entregar la mercancía cruzando la borda del buque y efectuar el despacho de exportación. Todo esto es, por eso significa la modalidad Incoterm FOB. ¿Listo? Ya cuando la mercancía está en el barco, ahí ya el problemita es mío como comprador. Entonces yo ya tengo que estar pendiente, tengo que alquilar, contratar un seguro que me transporte, que me garantice que si esa mercancía se daña, el seguro me la responde, el costo de ese flete, de ahí a que llegue hasta el puerto de destino y se haga todo el trámite de aduana hasta que me llegue al sitio en donde yo necesito esa mercancía. Todo eso es mi responsabilidad como comprador. La responsabilidad del vendedor murió dejándome esa mercancía en el barco. ¿Ok? Entonces, riesgo y responsabilidad del comprador, contratar transporte y seguro hasta el destino y efectuar el despacho de importación. Entonces, volviendo a nuestra compra de esas zapatillas, el costo por unidad es de $12.05. Ese precio es la mercancía colocada en el puerto de la ciudad de origen, es decir, en Shanghai. La compañía china coloca la mercancía en el puerto y la deja lista para el embarque el día 18 de abril. El costo del alquiler de ese container corresponde a $850 que han sido pagados el mismo 18 de abril, día en el que parte hacia Colombia la mercancía. La compañía aseguradora de la mercancía cobra 6.500.000. Digamos que en este caso el monto ya está convertido a pesos colombianos y nos cubre los riesgos hasta poner la mercancía en el puerto de destino. El flete, es decir, del puerto de destino hasta donde yo necesito, perdón, el flete desde el puerto de Shanghai hasta el de Buenaventura tiene un costo de 1.950.000 pesos. O sea, las 10.000 zapatillas, el flete me vale 1.950.000. Todo esto va sumando. Y de aparte de eso, me indica que los costos por desaduanamiento son de 3.200.000 pesos y son pagados el 18 de mayo de 2020. La base del IVA resulta de sumar todos los costos hasta el momento y se paga el 20 de mayo de 2020, día en que es entregada la mercancía al transportador local. El arancel para este producto es de 0%. El transporte de Buenaventura a Bogotá es de 7 millones, vale más que el de Shanghai a Buenaventura, pero bueno, esto es un ejemplo. El seguro adquirido para el traslado de la mercancía de Buenaventura hasta la bodega es de 3 millones, ¿sí? Eh, de 3 millones masiva y son pagados el 21 de mayo de 2020. Y una vez la mercancía se encuentra en la bodega, es necesario desempacarla y reempacarla en unas bolsas propias del almacén que tienen el logo de la compañía y la bolsa y la mano de obra se encomiendan a una persona, a una empresa, a un tercero, que nos cobra un total de 5.700.000 pesos masiva. Es decir, la mercancía llega a la bodega el 25 de mayo de 2020. ¿Listo? Entonces, mire que el 18 de abril salió y hasta el 25 de mayo
tenemos esa mercancía ya lista en nuestra bodega para empezar a comercializarla. Entonces, la TRM del 18 de abril, que fue el día en que salió despachada la mercancía, es de 2.000, bueno, era de 2.854 pesos cuando la TRM era así de chévere. Debido a que la mercancía llegó después de la fecha estipulada por el cliente al cual se la íbamos a vender, ese cliente desistió de la compra, pero el gerente comercial inició otro proceso de venta y con base en nuevos estudios se determinó que el valor máximo de venta en el mercado es de 38.900 pesos masiva por unidad. Es decir, a eso la podemos vender. ¿Ok? Mm, bueno, digamos que este caso puntual, ahí fue mi chica. Eh, digamos que este caso específico, se me fue aquí. Ese caso puntual, digamos que la entidad debe registrar como inventario eh, los gastos en que incurrió, todos esos gastos realizados hasta que el inventario llegue a la bodega en Bogotá y esté listo para ser utilizado para la venta. Es decir, deben incluso contabilizarse como mayor valor del inventario los costos de reempaque. ¿Ok? Eso lo contempla el estándar internacional. Eh, para poder realizar esa medición inicial, digamos que la entidad va a tener que calcular tanto el costo como el valor neto de realización. ¿Qué es el valor neto de realización? Es básicamente eh, a ese costo de la mercancía, yo le estimo cuál es su precio de venta y a ese precio de venta le resto los costos de transformación o los costos adicionales en que tengo que incurrir para dejar ese producto ya listo para la venta y además debo también restarle lo que es otros costos en los que puedo incurrir, por ejemplo, los, ¿cómo se dice? Las comisiones de venta para los vendedores por haber vendido ese producto. Eso lo tengo que estimar y también voy a tener que hacer la operación para eso. Entonces, básicamente para esa medición inicial, la empresa va a tener que calcular tanto el valor neto de realización y contabilizarlo por lo menos, digamos que lo que hace es compara el valor de mm, de esos inventarios a esa fecha y calcula el valor neto de realización. Y con base en esa comparación para determinar cuál es el menor, si el valor que yo tengo registrado en mi contabilidad de esos inventarios o el valor neto de realización, si mi valor en libros es menor, yo no tengo que hacer nada. No hago ningún ajuste por deterioro, pero si mi valor neto de realización es menor que el que yo tengo en libros, ahí yo tengo que calcular hacer un asiento contable denominado deterioro. ¿Ok? Entonces, es de esa manera como se hace ese tipo de operaciones. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, el ejercicio exige que el inventario sea contabilizado al valor neto de realización y la diferencia debe registrarse en el costo de ventas del periodo como deterioro del inventario, si es que aplica para deterioro. Entonces, lo primero que debemos hacer es determinar el costo de la mercancía, porque como vino, cada vez se le va incrementando y se le va incrementando y vamos incurriendo en más costos, entonces tenemos que calcular eso. ¿Cómo se calcula? Entonces, ¿cuál es el precio de adquisición? 356.861.250, ¿sí? ¿De dónde sale ese valor? Básicamente de tomar las 10.000 unidades y, bueno, 10.000 unidades y el costo por unidad fue de $12,5. Entonces, tomo los $12,5 por 2.854,89 y lo multiplico por las 10.000 unidades. Eso me da los 356.861.250. ¿Es capitalizable ese valor? Sí, totalmente es capitalizable. Es decir, me incrementa el costo de mi inventario. Y mi inventario en este momento son esas zapatillas.
Incurrí también en el alquiler del container que me cobraron 2.426.657. Ese también es un valor capitalizable. Tuve que incurrir en la compra de un seguro internacional por 6.500.000, que también es capitalizable, y el flete internacional de 1.950.000, que es capitalizable. Todo eso pasó el 18 de abril de 2020, es decir, cuando la mercancía salió del puerto de Shanghái, ¿ok? Entonces, el costo del alquiler del container, $850 pagados el mismo 18 de abril, es decir, a la misma tasa representativa del mercado. En el día que parte hacia Colombia la mercancía, entonces la compañía aseguradora le cobra 6.500.000, ese ya el valor viene en pesos, y el flete de 1.950.000 desde Shanghai hasta Buenaventura. Entonces, básicamente, esos son los costos a 18 de abril. Como son capitalizables, los sumo. Entonces, todo esto me da total costos a 18 de abril, 367.737.907. A 18 de abril. Luego, vienen otras fechas. Por ejemplo, el 17 de mayo de 2020 se hizo el desaduanamiento. ¿Por cuánto fue? Por 3.200.000. ¿Eso es capitalizable? Sí. ¿Cuál es la base gravable del IVA? 370.937.907. Es decir, tomo estos 300, espérame, yo prendo esto. Tomo estos 367 millones más estos 3.200.000, eso me da 370.937.907. A este valor le calculo el IVA del 19% y me da 70.478.202. Esto no es capitalizable. ¿Por qué? Porque este es un impuesto que yo voy a recuperar al momento en que venda la mercancía. Esto pasó el 20 de mayo. Llegó la mercancía, nos dijeron, listo, ya se la puede llevar. Transporte terrestre de Buenaventura a Bogotá, 7 millones de pesos, si es capitalizable. Seguro local, 3 millones de pesos, también es capitalizable el seguro de este transporte. Entonces, también es un mayor valor de esa mercancía. Y los costos en los que incurrí por el reempaque, que son de 5.700.000, son capitalizables. Todo esto se hizo el 25 de mayo y los otros dos fueron el 21 de mayo. ¿Listo? Esto me da un total de 386.637.907 pesos. Ese es el costo total de la mercancía, ya quitándole todas las arandelas y sumándole lo que le podía sumar. ¿Listo? Aquí, digamos que, bueno, ya calculamos el costo total de la mercancía. Entonces, ahora pasamos básicamente a determinar el valor neto de realización, es decir, para poder calcular si en algún momento yo tengo que identificar el deterioro de la mercancía. Entonces, lo que hago es, tomo el precio estimado de venta. ¿Cómo calculo el precio estimado de venta? Recuerdan que, ay, perdón, les había dicho que en el ejercicio, eh, aquí, en el último párrafo, debido a que la mercancía llegó después de la fecha estipulada por el cliente al cual se la íbamos a vender, este desistió de la compra, pero el gerente comercial inició otro proceso de venta. Con base en nuevos estudios, se determinó que el valor máximo de la venta en el mercado es de 38.900 masiva. 38.900. Entonces, son 10.000 unidades a 38.900, que es lo que lo vamos a vender. Eso me da un precio estimado de venta de 389 millones de pesos. A eso le resto los costos de terminación y venta, que básicamente son los de reempaque, ¿ok? Por un valor de 5.700.000. Eso me da el valor neto de realización, que es 389 menos 5.700.000 me da 383.300.000 pesos. Ese es mi valor neto de realización, es decir, es lo que vale esa mercancía en el mercado. Si en mi contabilidad yo tengo esos inventarios por un mayor valor de 383.300.000, yo debo realizar un asiento de ajuste por deterioro de esa mercancía. Entonces, podemos observar que el valor neto de realización es menor que el costo de la mercancía. Entonces, el costo de la mercancía
es de 389 millones de pesos y mi valor neto de realización me da 383 millones 300. Por ese motivo, la entidad debe proceder a la contabilización de su inventario al valor neto de realización. Yo debo tener mi inventario avaluado, bueno, avaluado no sé si esté bien dicho. Yo debo tener el costo de mi inventario al valor del mercado. Eso es el valor neto de realización, el valor del mercado. Es decir, debo contabilizar para este caso puntual el deterioro de ese inventario. ¿Y cómo lo hago? Tomo los 383 millones 300 mil, que fue lo que me dio como valor neto de realización, menos el costo de la mercancía, que son 386 millones 637 mil 907, que ese costo de la mercancía viene acá. Aquí está, 386 millones. Voy a borrar esto. Ese costo de la mercancía está en 386 millones 386 millones 637 mil 907. Y lo comparo con el valor neto de realización. Y en este caso, el valor neto de realización es menor que el costo de la mercancía. Entonces, yo tengo que realizar un ajuste contable para que mi valor de mercancía quede igual al valor del mercado, al valor neto de realización. Entonces, el deterioro del valor del inventario debe ser por 3.337.907 pesos. ¿Ok? Entonces, básicamente ahí uno lo que hace es un ajuste contable. Ah, bueno, aquí vamos a registrar por cada fecha, hacer el asiento contable. Básicamente, lo primero que hacemos es afectar una cuenta denominada producto no fabricado por la entidad, que es la cuenta 1435, por el costo de la mercancía, que es 367.737.907. ¿Contra qué lo llevamos? Usted pudo haberlo pagado en efectivo, haber firmado un pagaré o haberse endeudado con el banco. Aquí nos endeudamos con el banco por el valor de esa mercancía, 367.737.907. El 17 de mayo, ¿qué pasó? Que incurrimos en unos costos adicionales por 3.200.000 pesos. ¿Qué pasó el 17 de mayo? Ay, perdón. El 17 de mayo, ¿dónde está esto? El 18 de abril, el costo de abril, pagados el mismo 18 de abril, aquí los costos por desaduanamiento son de 3.200.000. Entonces, esos 3.200.000 me los llevo al débito, es un mayor valor del inventario, ¿sí? Dese cuenta que lo estamos sumando a la misma cuenta, ¿ok? Entonces, no es un gasto adicional, no es algo que yo me lleve a otra cuenta, es un mayor valor del inventario. ¿Por qué? Porque dijimos que esos costos adicionales son capitalizables, es decir, me incrementan el valor de mi inventario. Por eso todo me afecta esa cuenta, la 1435, de manera tal que cuando yo haga el cierre, todo esto me va a empezar a sumar. ¿Listo? Mm, ¿Qué pasó el 20 de mayo? Calculamos lo que era el IVA de esta transacción, que está por 70.478.202. ¿Contra qué lo llevamos? Usted lo puede haber pagado de contado, o en este caso, pues lo sacó directamente, pidió un préstamo al banco por 70.478.000 y cubrió esa obligación. Y el 21 de mayo se incurren unos costos adicionales por 7 millones de pesos. Básicamente fue el flete. Esos 7 millones, mire que también me afecta la cuenta de inventario, la 1435. Aquí esto, más esto, más esto. Entonces, esto me da 7 millones de pesos. Aquí, pues, cuando vamos a hacer el pago, le aplicamos una retención en la fuente y nos sale el préstamo, el pago que lo pudimos haber hecho en efectivo, haber arreglado una cuenta por pagar, o nos endeudamos con el banco por ese monto de 6.930.000 pesos. El 21 de mayo también incurrimos en unos sobrecostos de 3 millones de pesos que también me suman a esa cuenta de inventario. Eso me generó un IVA de 570.000
y nos seguimos endeudando con el banco por el monto total de los 3.570.000. Y el 25 de mayo tuvimos un sobrecosto adicional que me sigue afectando la cuenta de inventarios, que es básicamente lo que incurrimos en el reempaque de esas zapatillas. Ese reempaque fue por 5.700.000. Esto tuvo un IVA de 1.083.000. Le practicamos una retención de 228.000 y nos seguimos endeudando con el banco y le pagamos a ese proveedor 6.555.000 pesos. ¿Ok? Y el 25 de mayo, digamos que tuvimos que realizar el asiento de deterioro, ¿sí? Afectamos básicamente la cuenta 149910, mercancía no fabricada por la empresa, al crédito por 3.337.907 contra una cuenta del gasto en el deterioro del valor al débito 3.337.907 pesos. Esa es básicamente la dinámica que requiere el poder identificar en qué momento hago el reconocimiento y la medición de ese deterioro, siempre y cuando el valor neto de realización haya sido menor que el precio de mi mercancía. ¿Ok? Si es mayor el valor neto de realización, yo no tengo por qué hacer este asiento contable. ¿Ok? No tengo que registrar ningún asiento de deterioro. ¿Listo? Eh, bueno, el archivo en Excel, este es larguito, este tema, permítame, voy a salir de acá. Entrar a analizar el componente de inventarios nos lleva a tener que analizar la materia prima, productos terminados, me lleva también a tener que hacer un análisis de el deterioro que puede, porque aquí tenemos todo un ejercicio grande de esos inventarios. Aquí me voy a tener que navegar en varias hojas. Eh, digamos, aquí tenemos la hoja de inventarios, aquí está. Entonces, aquí está la materia prima, digamos que estamos trabajando como si fuéramos una productora de gaseosas, ¿sí? Entonces tenemos materia prima, productos terminados, activos biológicos, el azúcar, el agua tratada, el gas carbónico, todo esto lo vamos a desarrollar con el propósito de determinar nuestro estado de costos, pero a la vez también determinar si tuvimos deterioro en en este ejercicio que estamos desarrollando, ¿ok? Entonces, este es un poquito largo. Yo creo que dejémoslo ahí y lo analizamos el sábado, ¿les parece? Sí, profe. Demasiada Listo. información para procesarla. Sí, sí, yo lo entiendo, es bastante largo. Pero bueno, queda grabado y pues ustedes lo pueden ir estudiando con calma, ir cotejando las cifras y todo esto como para que lo puedan ir, para que vayan viendo lo que es la dinámica de este tipo de situaciones. Y esa parte ya del archivo en Excel enfoca directamente a los inventarios. Sí la hacemos el sábado porque es demasiado larga y nos vamos a meter con más cosas. Entonces, dejémoslo ahí y nos vemos el sábado, ¿les parece? Listo, profesor. Listo, De acuerdo. listo. Bueno, les